Requisitos para entender estos tiempos peligrosos. En la superficie nada importante se aprende o se revela. Lo que acontece en la actualidad se desarrolla y se manifiesta de forma exacta un programa de redención final. Sucede enfrente de todo el mundo y nadie se percata. Esto último al margen de especulaciones y o interpretaciones religiosas. La verdadera conexión de escape a lo que se está manifestando explícitamente de forma global y particular para cada individuo vivo del planeta, está oculto para todo aquel carente de conocimiento. Solo el entendimiento conseguido a través del esfuerzo, compromiso y desconexión de la impureza, podría proporcionar la ruta de escape mencionada. Esta tarea es colosal en lo que nos corresponde a nosotros, y es imposible abordarla en la superficie. No se trata de debates en contextos religiosos o especulaciones sustentadas en principio por fe especulativa y creencia. Se trata de exhortaciones basadas en argumentos y evidencias pertinentes, a la luz de requisitos mínimos que verifiquen el concurso de la mente, la razón y la coherencia. Es decir, solo a través de transitar arduos y largos caminos de análisis de la realidad contundente e inobjetable, se puede desechar el lastre de la incoherencia y estupidez asociada a la maldad indefectiblemente, al que el mundo entero está asociado, viviendo fantasías y paradigmas falsos de confusión. Esto último es lo que en términos cabalistas de sabiduría se denomina las 50 puertas de la impureza. Una vez uno ha traspasado la puerta 49 y llega a la 50, el retorno, se dice, es imposible. La sentencia es confusión irreversible. Ya muchos han traspasado estas puertas y nada se puede corregir. A esto se le conoce también como perdición. La alegoría bíblica por excelencia es la salida de Egipto del pueblo judío. Dicen los cabalistas que Israel estaba en la puerta número 49 y por eso, el proceso tuvo que desarrollarse deprisa. El tiempo se acababa. Igual sucede hoy y ya millones entran a Gog y Magog en sentencia de muerte. Esto no es doctrina religiosa, son leyes cósmicas en el devenir de los opuestos de la dualidad en cabeza del bien y el mal. Solo a través del tránsito por el esfuerzo del estudio y la acción, se accede al entendimiento que conecta con el bien y la bondad verdadera, y que permite verificar estas realidades en los verdaderos términos denominados de fe, y que dista un abismo de lo que muchos entienden como credulidad. Lo anterior para contextualizar su requerimiento. Imposible el discernimiento en la superficie. No son ni especulaciones, ni imaginaciones, ni mucho menos interpretaciones privadas. Todo, absolutamente todo lo que pretenden estas disertaciones se basan en argumentos ya decodificados y son conclusiones que se quieren expresar en términos más accesibles a nosotros, personas comunes, lo que han explicado por miles de años gigantes del conocimiento de la Torá. Es decir, no son mis especulaciones imaginativas. Yo los he adaptado en pequeñísimos aspectos asociados a la actualidad sin descontextualización y fiel a la enseñanza original. Solo puedo enfatizar que el sustento detrás de las palabras que leerás son de miles y miles de horas de sustento y verificación. Como ya lo dije, de la superficie no se obtiene nada y el tema es trascendente. El propósito es evidenciar la incoherencia enfermiza que produce la falta de sabiduría que prácticamente nos posiciona como enfermos mentales que día con día se constatan de forma masiva alrededor de uno, cotidianamente, rutinariamente, invasivamente. Es como si estuviésemos viviendo en realidades tipo películas de ficción de zombies. Y es literal. Demostrable hasta la saciedad. Es lo que se va a demostrar. La doctrina religiosa per se es totalmente inoperante como vacuna. No se puede pretender evitar caer en el nivel 50 de impureza considerando el tema de forma religiosa y o asumiendo nuestra responsabilidad como un obvio o una actividad complementaria a la vida que gustosamente llevamos. Se ha referenciado en los anteriores párrafos a Gog y Magog. Este es lenguaje bíblico, pues el énfasis de estas argumentaciones tiene como fundamento la revelación bíblica, Torá. En la actualidad, las creencias de la gente son manipuladas e intencionalmente confundidas. Las líneas entre lo bueno y lo malo son cada vez más borrosas. El bien y el mal están cambiando de lugar y la mayoría no lo ve, no se percatan en lo más mínimo y ni siquiera parece importarles. Como locos estúpidos drogados y como zombies, muchos hoy repiten tanto mantras como refranes sin incluso prestar atención a lo que ellos significan y sin examinar de dónde vienen realmente. Pareciera que el concurso de la razón desapareció y solo queda como mecanismo de comunicación los slogans, dichos y aforismos sin sentido y convenientes de manipulación. Nadie se molesta en hacer el esfuerzo de pensar por sí mismo. El ateísmo y el control gubernamental de todo, desde la cuna hasta la tumba. Y aquí el paradigma por excelencia. Así nosotros votamos para dar al gobierno más y más poderes, mientras que los derechos individuales, concedidos y dotados en nosotros por nuestro Creador son desarraigados, hasta que no quede nada de ellos. Y todo el tiempo lo único que todas las masas hacen es comer y beber, y tratar de satisfacerse a sí mismos. Letargo,
pereza, de la mente y del cuerpo, glotonería y obesidad son los estados deseados. Dios ordenó que por medio de la cabeza de Esaú puesta en el regazo de Isaac, su plan para el mundo se cumpliría. Esta es una referencia a una antigua leyenda de la Torá que metafóricamente dice, que en el fin de los días, los mejores de Esaú, las naciones occidentales, volverían al padre Isaac y tomarían su lugar al lado de su hermano Jacob, Israel. Hace mucho tiempo, los antiguos sabios preveían con inspiración divina que en el fin de los días antes de la venida de Mesías, sea cual sea su correcta definición e interpretación, Dios permitiría a 3 reyes malvados dominar sobre toda la humanidad. Los 3 reyes malvados predichos hace mucho tiempo son claramente conocidos hoy como fascismo, socialismo y comunismo. Cada una de estas 3 formas de gobierno buscan robar al individuo sus derechos humanos inalienables que nos ha sido otorgado por nuestro Creador. Cada uno de estos reyes malvados buscan robar el alma y esclavizarla a sí mismos, de la cuna a la tumba e incluso más allá. El primer paso de la estrategia de estos 3 reyes malvados es negar al Creador, pero lo hacen de la manera más sutil y delicada. En vez de negar a Dios directa y explícitamente, en su lugar, niegan la ley de Dios, la autoridad de Dios y la palabra de Dios, la revelación divina, la Torá. Estas caras del mal declaran y proclaman una moralidad superior, un bien superior, una justicia social que es igual y correcta para todos. Sin embargo, la sabiduría y la evidencia rápidamente viene a desenmascarar que lo que es igual para todos es solo su nivel de esclavitud. Porque cuando todo el mundo se convierte en lo mismo, entonces no se es un individuo. Nadie mantiene por más tiempo su condición divina de única y especial por más tiempo. Todo el mundo se vuelve mediocre. Este es el descenso a la esclavitud. Y los nuevos amos proclaman, todos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Este es el mantra de los tiranos. El descenso a la esclavitud comienza con una mentira y se mantiene con una mentira. En el nombre de su nuevo grito de batalla, por lo que dicen ser justicia social, estos engañadores buscan tomar el control de todo y estar a cargo de todo, para que puedan asegurarse que habrá su versión de igualdad para todos. Sin embargo, todo esto asegura que todos estarán igualmente esclavizados. Cuando el gobierno reclama una autoridad y la usa para tomar de los ricos para dar a quien quiera, se trata de un robo institucionalizado. Esto es maligno, y es el común denominador de los 3 reyes malvados, que aún ahora siguen buscando el dominio sobre todos los pueblos en todas partes. Y tristemente y sombríamente, las masas aplauden esta ideología con ínfulas de justicia. Alimenta a las masas cantidades masivas de información falsa y confusa, que de otra manera se conoce como propaganda, tal que eventualmente la verdad se olvide y todo lo que permanezca como cierto no sea sino la gran mentira. Adolfo Hitler, el nacionalsocialista, nazi, lo dijo bien cuando dijo, diga la mentira más grande que se imagine el suficiente tiempo y se convertirá en la verdad. Y lo más cínico es que los mismos conspiradores de la izquierda actual vociferan este eslogan a viva voz inculpando a sus opositores de su misma infernal estrategia. Y así sucede con todas sus depravaciones y crímenes. Siempre se los implican a sus enemigos y contraparte. Así pues, muchos hoy día corren alrededor buscando derechos y libertad por tal o cual causa y están dispuestos a matar, mutilar y destruir para lograr sus metas. Para estas masas con lavado de cerebro, no importa cómo los que se oponen a sus creencias deben sufrir, ser humillados y eventualmente ser totalmente removidos, incluso por métodos violentos. Para el lavado de cerebro, lo único que importa es la lucha, su torcida racional causa, o sea, irracional, que se les enseña a abrazar y en aras de enaltecer sus odios. Sí, aquellos que proclaman que buscan los derechos de otros realmente no lo están haciendo. En su lugar, están tratando de quitar los derechos de aquellos a quienes consideran que tienen opiniones diferentes de las suyas. Por naturaleza, los esclavos ciegos resienten ver hombres libres, y si tienen la oportunidad de esclavizar a los libres, lo hacen, todo porque su locura insana los ciega y los desvía de Dios y su ley. En realidad, muchos de ellos son huestes demoníacas. Un gobierno lo suficientemente grande como para darte todo, es lo suficientemente grande como para quitarte todo. A menos que la gente se levante y no solo proclame su libertad, sino que luche por ella, la mantenga y la proteja, entonces la perderá por siempre, y peor aún, tal vez no sepan lo que les pasó, hasta que sea demasiado tarde para que hagan algo al respecto. La clave es identificar el lado correcto de lucha. Y para esto es prerequisito el conocimiento y su discernimiento en los términos del bien y el mal. No vaya a ser terminemos en una marcha feminazi con ínfulas de justicia. Es lo que hoy se ve nítidamente con Venezuela y casi toda Latinoamérica con la ideología del socialismo del siglo XXI. Es lo que se ve en ejecución de manera cínica en Colombia con engaños de todo tipo cobijados hasta la fecha por un falso proceso de paz, mientras se asalta la democracia y el Estado de Derecho de forma abrupta y criminal. Todo lo que es bueno y correcto está bajo terrible asalto.
Todo individuo aquel que hoy en día se sostenga por lo que es bueno y correcto está bajo asalto. Son condenados como políticamente incorrectos y socialmente abatidos. Con el tiempo serán condenados como criminales del pensamiento, personas cuyo único crimen es lo que creen, que se sustenta en lo correcto, la verdad y la justicia. Por el otro lado, vemos cómo el malvado prospera en apariencia cada vez más y más en sus prácticas criminales, apáticas, cómplices, inmorales, oportunistas y acomodaticias. Aunque nuestros pensamientos todavía hoy no pueden colocarnos en la cárcel, al menos no para la mayoría, solo hay que esperar. Las fuerzas repentinas del mal pronto lo criminalizarán a uno por incluso creer en cosas que sabemos que son correctas y buenas. Igualmente los crímenes de creencia serán perseguidos, procesados, y si se tiene suerte los acusados seremos enviados a un campo de concentración para fines de reeducación. Así es como fue en los países comunistas y también pronto será el camino en todos los países occidentales socialistas nuevos. Es lo que intentan todas las facciones comunistas, disfrazadas de liberales, agazapadas en el Partido Demócrata en los Estados Unidos, por ejemplo. El mal se mueve lentamente, pero se mueve metódicamente. Seremos alimentados con todo tipo de mentiras sobre la seguridad nacional y las necesidades de hacer la paz. Así como va los Estados Unidos, así irá Israel, sea para bien o para mal. Las fuerzas del mal en este mundo siempre han sido sutiles y engañosas. Nada ha cambiado. El mal busca dividir y conquistar. Y eso es exactamente lo que está haciendo el mal. Personas temerosas de Dios, personas sinceramente religiosas de integridad moral, que creen en lo que es correcto y que pueden establecer y denunciar la diferencia entre el bien y el mal, están bajo un ataque masivo. No son sus cuerpos los que están siendo asaltados de forma totalitaria, al menos no todavía, sino más bien sus mentes. Las creencias de la gente son manipuladas e intencionalmente confundidas. Las líneas entre lo bueno y lo malo son cada vez más borrosas. El bien y el mal están cambiando de lugar y la mayoría no lo ve, no se percatan en lo más mínimo y ni siquiera parece importarles. Como las ovejas que son llevadas al matadero y a la masacre, la gran mayoría de la gente ni siquiera ve que están mordiendo la mano que los alimenta y cortando ellas mismas sus propias gargantas. Repito, como locos estúpidos drogados y como zombies, muchos hoy repiten tanto mantras como refranes sin incluso prestar atención a lo que ellos significan y sin examinar de dónde vienen realmente. Pareciera que el concurso de la razón desapareció y solo queda como mecanismo de comunicación los slogans, dichos y aforismos sin sentido y convenientes de manipulación. Nadie se molesta en hacer el esfuerzo de pensar por sí mismo. Los medios de comunicación modernos piensan por nosotros y nos dicen qué creer y qué es lo correcto y lo incorrecto. Aquellos que controlan los medios controlan los pensamientos de todos aquellos que se aferran a los medios de comunicación, así como una vez hubo personas que se aferraron a la Biblia, la Torá, y la fe. De hecho, los medios modernos se han convertido en la nueva Torá o el nuevo Evangelio. Lo que la televisión y las películas presentan, eso es lo que se supone que debemos emular, seguir y obedecer. Abajo con el viejo y arriba con lo nuevo, con lo in. Este es el mantra. Sin embargo, lo viejo, aunque ellos tratan de destruir es el camino de Dios, lo nuevo que tratan de imponer es el laicismo y secularismo sin Dios, el ateísmo y el control gubernamental de todo, desde la cuna hasta la tumba. Para lograr al máximo este malévolo objetivo, se enseña a las personas a concentrar todas sus atenciones en satisfacerse a sí mismos y conseguir más para uno mismo. Egoísmo y hedonismo, ambición y codicia, es la norma. Ser un triunfador, tema muy extenso para analizar. Ayudar al prójimo, al vecino y llegar al nivel personal ajeno y comunitario es olvidado. Que el gobierno lo maneje, nos enseñan. De nuevo, y todo el tiempo lo único que todas las masas hacen es comer y beber, y tratar de satisfacerse a sí mismos. Letargo, pereza, de la mente y del cuerpo, glotonería y obesidad son estados psicológicos, mucho antes de que se conviertan en físicos. La gente se ha olvidado de cómo vivir para Dios. Así se persignen 100 veces al día y simulen o se crean muy devotos con slogans de su Dios constantemente, y así se han vuelto ciegos al movimiento de la mano de Dios. Han reducido a Dios a ser un sujeto de doctrinas que uno o cree o rechaza. No hay entendimiento, solo imaginación y barra o autoengaño. Así, muchas personas buenas y morales de diferentes creencias, o religiones, se rechazan unos a otros todos, porque no pueden ponerse de acuerdo sobre los fundamentos de su doctrina. No obstante, hay que reconocer y percatarse que sí existen doctrinas maléficas e injustificables y las infiltraciones perniciosas en muchas creencias. Este es el mal y engaño que busca dividir y conquistar a los justos. Todos podríamos estar de acuerdo en los fundamentos verdaderos de la fe, la moral y los significados del bien y del mal con un poco de esfuerzo. Sin embargo, es en la doctrina, en el dominio de nuestros pensamientos y teología, en donde nos diferenciamos.
De aquí vienen las divisiones que separan y enemistan a los justos. Sí, el mal sabe muy bien cómo manipular el corrompido fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, todavía agitado en nuestros proverbiales vientres. Nuestro conocimiento como seres humanos está manchado desde que comimos de ese fruto prohibido. Por lo tanto, es de suponer que Dios no juzga al hombre por sus doctrinas. Dios no le pregunta a uno lo que está en su cabeza, empero, lo que Dios nos pide es lo que hay en nuestro corazón. Todo lo que podamos dejar en nuestro corazón, que pueda ser puro, correcto y bueno. Nosotros solo podemos reconocer la justicia con nuestros corazones. Nos reconocemos uno al otro a través de nuestros corazones. El problema es que nuestros corazones están corrompidos, y primero deben ser purificados. Siempre habrá ayuda de arriba, pero el esfuerzo lo debemos iniciar nosotros y hacer nuestra parte. No podemos renunciar a hacer nuestra parte obligatoria. Dios termina el trabajo, pero debemos a través de nuestra mente, con conocimiento e intelecto, purificar el corazón. Es decir, erradicar veneno que infecta nuestro corazón de todo aquello falso e invertido que define nuestros actuales paradigmas psicóticos, o progresistas que llaman. Adquirir la mente de Mashiach, se diría doctrinalmente. Aunque suene trillado, religioso e idealista, debemos estar juntos con el corazón unido. Los de corazón apropiado siguen las acciones apropiadas. Esto es lo que es agradable a los ojos de Dios. Recordemos el pequeño inconveniente acabado de citar como requisito indispensable. Nuestro estado actual de existencia se caracteriza porque tenemos un corazón corrupto. Los slogans populares dicen, sigue tu corazón. Un corazón corrupto. El resultado no puede ser peor, lo vemos por todos lados. Y de nuevo, primero hay que purificar y o limpiar el corazón con el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El único que puede depurar el corazón, la Torá, el código moral, instrucciones de vida y planos de la creación enseñado por los sabios de Israel y su tradición. Árbol de vida para los que se allegan a él. No como difaman todos los ignorantes el término árbol de vida con una dizque cábala satánica antisemita, que dicen es la cábala judía santa. Hace mucho tiempo, en los días de Noé, justo después del diluvio, Dios comenzó a maniobrar los acontecimientos mundiales para comenzar la redención del mundo. Aunque los pseudo-inteligentes pragmáticos seculares saberlo todo se burlen del párrafo anterior, en evidencia de su patética ignorancia, el tema está ampliamente documentado, evidenciado y sustentado de múltiples formas desconocidas al profano. Esto no comenzó con la creación de un Estado judío en la antigua patria de Israel, comenzó mucho antes. El proceso de redención comenzó siglos antes del Sinaí, donde Dios reveló sus leyes y sus caminos. Dios eligió a Israel para ser sus mensajeros, para servir como una nación de sacerdotes y una luz y un faro para todas las naciones, para enseñar cómo caminar por el camino recto. Aún así, Israel no servía a Dios solitariamente, pues existían muchos justos de las naciones, que aunque ellos tal vez no lo hayan sabido, sin embargo sirvieron al Creador en verdad, cada uno dentro del contexto de sus propias culturas y religiones no profanas, ni sacrílegas. Estos justos de las naciones intuitivamente conocían el código moral de Dios y vivían por esto. Como lo fue entonces, así sigue siendo hoy. Israel estaba y está destinado a regresar y a permanecer en la antigua Tierra Santa, como la profecía lo ha hecho tan a menudo manifiesto. Pero la manera de Dios de traer esto a la realidad es a través del más misterioso de los caminos. Y ya se mencionó anteriormente a manera de prólogo. Dios ordenó que por medio de la cabeza de Esaú puesta, en el regazo de Isaac, su plan para el mundo se cumpliría. Esta es una referencia a una antigua leyenda de la Torá que metafóricamente dice, que en el fin de los días, los mejores de Esaú, las naciones occidentales, volverían al padre Isaac y tomarían su lugar al lado de su hermano Jacob, Israel. Por ello es que existe Edom, descendientes de Esaú, que reina, los Estados Unidos bendecido en su principio, más ahora al final que entrará en juicio, antes de que haya un rey en Israel. Como ya se mencionó, hace mucho tiempo, los antiguos sabios preveían con inspiración divina que en el fin de los días antes de la venida de Mashiach, Dios permitiría a 3 reyes malvados dominar sobre toda la humanidad. Durante los siglos se debatieron las identidades de estos reyes, hasta que se manifestaron en el siglo XX y sus identidades fueron reveladas. Se hizo evidente que, como con toda profecía antigua, el término rey era una metáfora y en realidad hablaba de tipos de gobiernos en lugar de individuos reales. Los 3 reyes malvados predichos hace mucho tiempo son, como ya se dijo, claramente conocidos hoy como fascismo, socialismo y comunismo. Recordemos. Cada uno de estos reyes malvados buscan robar el alma y esclavizarla a sí mismos, de la cuna a la tumba e incluso más allá. El primer paso de la estrategia de estos 3 reyes malvados es negar al Creador, pero lo hacen de la manera más sutil y delicada. El objetivo final. Negar la Torá, ya se dijo.
No es casualidad el milenario antisemitismo y persecuciones sangrientas, holocaustos e intentos de genocidios sobre el pueblo judío y todo su legado relacionado con la Torá. Los ataques sobre el pueblo judío y sus sabios son de todo tipo: físicos, teológicos, ideológicos, dispensacionalistas, falsificadores, seductores, ladrones y tergiversadores de la Torá, antisionistas, difamadores, calumniadores, detractores de la tradición, del Talmud y la Kabbalah, etcétera, etcétera. Y sigue hasta que terminará alineando a todas las naciones contra Israel. Esto bien puede explicar la estrategia de la famosa y mentada hoy día, disque revelación y despertar de la humanidad, de Great Awakening publicitado por Q y Trump, que cautivará a todo aquel que todavía es capaz de rechazar el mal, para capturarlo y alinearlo a su lado en contra de Israel. Por eso es que se ven en redes, que más del 90% de los conspiranoicos son antisemitas e inculpan a los judíos, a través de los judíos faque tipo Rothschild y muchos más, agendados por las mismas huestes satánicas, de ser los gestores y conspiradores de todas las abominaciones infernales que ellos mismos han ejecutado. Solo hay que acordarse de la continua técnica de izquierda, nazi, comunista, socialista, de inculpación de sus propios crímenes a sus víctimas, manipulación dialéctica e inversión de la realidad. Ellos mismos se matan entre ellos. Y su lema preferido es el de todas las formas de lucha y duplicación y falsificación de la verdad. Por eso es que han falsificado todo lo santo y puro de Israel, han falsificado el sionismo, han falsificado las escrituras, han falsificado la identidad judía verdadera. Han hecho un espejo de todo lo que provenga de arriba. Por eso Trump alaba a Israel y al mismo tiempo en Q se publica que a Israel lo dejan para el final. Por eso lo previsible será la puñalada traicionera de sus supuestos aliados en algún momento. Lo han hecho muchas veces. Recuerde. Estas caras del mal declaran y proclaman una moralidad superior, un bien superior, una justicia social que es igual y correcta para todos. Repito, el descenso a la esclavitud comienza con una mentira y se mantiene con una mentira. La mentira de que el viejo sistema basado en la Biblia y la moralidad es intrínsecamente desigual, injusto y por lo tanto, por definición maligno y necesita ser reemplazado. En el nombre de su nuevo grito de batalla, por lo que dicen ser justicia social, estos engañadores buscan tomar el control de todo y estar a cargo de todo, para que puedan asegurarse de que habrá su versión de igualdad para todos. En el principio fue Dios quien ordenó al hombre esforzarse y trabajar y así poder beneficiarse de los frutos de sus labores. Esto por supuesto tiene muchos significados que no se abordan aquí. El hombre viole la ley de los 10 mandamientos: no robarás, pues piensa que un grupo de personas tiene el derecho de quitar los frutos del trabajo de uno para proporcionar beneficios a otros que no los ganaron. Esto es maligno, y es el común denominador de los 3 reyes malvados que aún ahora siguen buscando el dominio sobre todos los pueblos en todas partes. El camino de los reyes malvados es continuar alimentando el fruto prohibido del árbol del conocimiento, el bien y el mal para las masas. Alimenta a las masas cantidades masivas de información falsa y confusa, que de otra manera se conoce como propaganda, tal que eventualmente la verdad se olvide y todo lo que permanezca como cierto no sea sino la gran mentira. Durante tanto tiempo se ha dicho la gran mentira contra la autoridad de la Biblia, los valores tradicionales y la soberanía israelí sobre su antigua patria, que las dos naciones, Estados Unidos e Israel, se han convertido en especies en peligro de extinción. Ambos están siendo atacados incluso por ciudadanos de sus respectivos países. Cada vez más, las masas impensadas, al igual que los esclavos, escuchan a sus agnósticos y escépticos maestros y les creen ciegamente, y siguen lo que ven en la televisión. No hay libertad en esto. Este es el hoyo, el abismo infernal, el proverbial nivel 50 de impureza, la escoria de la esclavitud. Así pues, muchos hoy día corren alrededor buscando derechos y libertad por tal o cual causa y están dispuestos a matar, mutilar y destruir para lograr sus metas. Para estas masas con lavado de cerebro, no importa cómo los que se oponen a sus creencias deben sufrir, ser humillados y eventualmente ser totalmente removidos, incluso por métodos violentos. Para el lavado de cerebro, lo único que importa es la lucha, su torcida racional causa, o sea, irracional, que se les enseña a abrazar y en aras de enaltecer sus odios. Sí, aquellos que proclaman que buscan los derechos de otros realmente no lo están haciendo. En su lugar, están tratando de quitar los derechos de aquellos a quienes consideran que tienen opiniones diferentes de las suyas. En la medida que los gobiernos dictatoriales puedan controlar más y más los aspectos de la vida de sus pueblos, se asemejan más y más estas mismas situaciones desesperantes a la que se enfrentó Israel cuando eran esclavos en el antiguo Egipto. Así como era en el antiguo Egipto con Israel, así está sucediendo de nuevo hoy a nivel global. De nuevo. A menos que la gente se levante y no solo proclame su libertad, sino que luche por ella, la mantenga y la proteja, entonces la perderá por siempre, y peor aún,
Tal vez no sepan lo que les pasó, hasta que sea demasiado tarde para que hagan algo al respecto. Esto podría haber ocurrido ya, y no obstante todavía estamos obligados por la ley natural y por cada definición de lo que es correcto y moral, luchar por ella, por la libertad. Miremos cómo sucede esto frente a nuestros ojos en países como Corea del Norte, Cuba y todos los países islámicos. Y la agenda se desarrolla en todo el planeta. Ejemplos no faltan en la actualidad. Para la muestra el constante engaño de la paz al que Israel ha sido sometido muchas veces. Israel está siendo desmantelado desde adentro con tal engaño. Los Estados Unidos han sido objeto de ataques desde hace mucho tiempo por parte de los tipos radicales, comunistas socialistas, desde adentro, que tratan de desgarrar el país aparte de sus fronteras. Vemos que las fuerzas del mal están muy activamente vivas en los medios de comunicación y en los college campuses, en las universidades, creando abrumadoras cantidades de confusión y destrucción. Cuando Estados Unidos eventualmente y finalmente caiga, si así devienen los acontecimientos, debido a que la gente buena de Estados Unidos no pueda ya enfrentarse contra los malvados que aquí los están destruyendo, demócratas y liberales, Israel será derribado durante la noche. El destino de las dos naciones está íntegramente entrelazado. Tanto como los individuos malvados en Estados Unidos busquen volverse contra Israel, estarán consciente o inconscientemente volviéndose primero contra su propio país, los Estados Unidos. Estos llamados progresistas abrazan agendas impías y están orgullosos de ello. Son enemigos de la libertad, cualquiera que sea la forma que adopte, ya sea una América libre, un Israel libre o un ser humano individual libre. Dios está velando por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dios bendecirá a la buena gente de todos los ámbitos de la vida en todas partes, pero finalmente nos daremos cuenta de quiénes son nuestros verdaderos amigos y quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Unidos estamos, divididos caemos. La gente de Dios, creyentes en la Santa Palabra, tenemos que unirnos y estar juntos contra un enemigo engañoso que busca dividirnos y vencer. Acorde a esta sabiduría y a grandes sabios de Israel. Nuestra redención está cerca, pero todavía tenemos una manera de ir antes de llegar ahí. Es nuestro destino estar juntos, si es que logramos el objetivo, y deberíamos ya no tolerar los prejuicios asociados a lo maligno, las mentiras y el miedo que buscan mantenernos separados. ¿Suena fácil, no es cierto? También suena utópico a la vez. ¿Cuál es la respuesta?